Gloria a Dios. No importando la circunstancia que estemos pasando. Y ese es el tema que me ocupa en este día. Es tocar ese tema. He estado orando para ver qué tema hablo. He estado en una batalla desde la mañana porque fui llamado a predicar la palabra. Dije la palabra, llamado a predicar la palabra. Bienvenido, Elio Molina. Es usted muy bendecido en este día por su hermano, el pastor Visitación Soto. Estoy predicando ahora por mi cuenta Junior Visitación, ¿verdad? No estoy predicando por mi canal ahora mismo para variar un tanto, ¿verdad? Ya que por este medio es muy raro que esté predicando. Pero he tenido una lucha desde muy temprano por traer una palabra. Y no es que no he querido, sino que hemos estado peleando una batalla. Cada día peleando una batalla por el Evangelio, mis amados. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Conéctense con nosotros, recomiéndenos. Somos predicadores de hace muchísimos años. Pastores misioneros ya con 6 países en nuestras espaldas, predicando el Evangelio, haciendo liderazgo, preparando liderazgo, abriendo iglesias. Amén. Actualmente en el estado de Tennessee, abriendo una nueva obra. Gloria a Dios. Así que, mis amados, este ha sido mi debate el día de hoy, luchando con lo que nos acontece a nosotros, los creyentes evangélicos, miembros del cuerpo de Cristo, y por ende los evangélicos, como se nos haga llamar, cristianos evangélicos, aleluyas, ¿cómo se llama? Protestantes, creyentes en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, de tantas maneras que nos conocen. El asunto es que día a día llevamos una lucha férrea. Bienvenido mi hermano Daniel Cisneros Tanguma, mi colega predicador, también un maestro que está formando liderazgo allá en amada ciudad Monterrey, México. Gloria a Dios por estos hombres que han entregado su vida al Evangelio, por los cuales estamos orando, ¿verdad? Debería ser la carga ahora mismo de todo el pastorado, estar orando los unos por los otros, que estamos llevando esta responsabilidad que Dios nos ha dado, que es predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. Más ahora que tenemos estos medios que nos permiten allegarnos fácilmente a un hogar y poder nosotros también discipular, teniendo sumo cuidado con el tema que hoy me compete traer, hablar, tiene que ver con todo esto, ¿verdad? La lucha que nosotros llevamos a cuesta día a día. Y este hombre que se acaba de conectar, digo este hombre porque es un gran hombre, el pastor Daniel Cisneros, no me puede desmentir de que llevamos una carga, una lucha, una batalla, un pleito. Yo tenía Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, pero me encontré con otra palabra que viene siendo lo mismo, y el otro tema lo voy a hablar otro día, pero hoy yo quiero hablar este tema muy relevante, dado el caso que hay una polémica, un pleito a través de las redes, una lucha, un pleito de los escatólogos, de los exégetas, de los doctores de la ley. Yo no sé qué nivel académico tienen. El asunto es que están rebatiendo cada día, cada tema. Y lo que está ocurriendo con esto es que la gente está viendo un pleito que llevamos el uno a ver quién sabe más que el otro, más sin embargo las almas están allí y las almas se están perdiendo esperando el bendito Evangelio del Señor Jesucristo. Quisiera que el pastor Daniel me pusiera si está de acuerdo con esto, ¿verdad? Como
estamos viendo una lucha sin cuartel a través de las redes de quién sabe más, quién conoce más la teología bíblica, quién conoce más de escatología, quién conoce más de hermenéutica. Una de las cosas que nos debe a nosotros ocupar es el defender el texto bíblico tal y como está escrito, ¿verdad? Y que nadie vaya a levantar una doctrina de un texto bíblico que en su contexto no habla de cosas que se inventan estos hombres, ¿verdad? Yo soy un predicador que hablo del arrebatamiento, no del rapto, porque la iglesia no habla, la Biblia no habla de rapto, habla de arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 en adelante. Si puede leer del 13 en adelante también. Entonces, porque el apóstol Pablo dejó esto bien marcado allí, ¿verdad? Y le dio un nombre. Y tenemos tantos textos que apoyan una acción que el Señor Jesucristo, como promesa, lo dejó esculpido ahí en las Sagradas Escrituras, como es San Juan capítulo 14 versículo 1, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante, y así sucesivamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 en adelante. Y todos los apóstoles se dan a la tarea de hablar acerca de cómo el Señor va a quitar a la iglesia en determinado tiempo. Actualmente estamos viendo personas que se levantan diciendo la fecha tal, 21, un ejemplo es el 21 de marzo del 2001. Hemos estado viendo esas locuras, porque eso sí tenemos que defenderlo nosotros. Estas locuras que cometen ciertas personas, y a veces personas bíblicas se dan a la tarea de señalar un tiempo en que el Señor regresará a quitar a su pueblo. Porque el pueblo será quitado. El pueblo será quitado antes de que llegue la gran tribulación. Y ahora, el tema que me compete en este día es la tribulación, no la gran tribulación. La tribulación que la iglesia ha vivido desde que la iglesia recibió el Espíritu Santo allá en el aposento alto, Hechos capítulo 2. Desde ese momento la iglesia fue perseguida. La iglesia fue perseguida. Y ese es el texto que tengo yo en este momento aquí en el libro de Hechos capítulo 8 verso 4 en adelante, como la iglesia ha sido perseguida, y como la iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor, como ha sido perseguida, atribulada, durante ¿cuánto tiempo? 2000 y tantos años. La iglesia ha sido perseguida y ha vivido una tribulación, desde lo que pasó en Jerusalén hasta lo que pasó en Roma. Y luego llega esto hasta la mencionada Santa Inquisición, donde se mataron a millones de creyentes. Y luego han seguido muriendo personas cristianas, pastores, misioneros en los países orientales, como hemos sabido, de Afganistán, de la India, como han matado creyentes evangélicos. Entonces no podemos esconder la tribulación que la iglesia ha pasado, y creo que aquel que no ha sentido una tribulación en su vida durante ha sido creyente evangélico ha andado mal, porque si se pone de acuerdo con el mundo, las comodidades de este mundo, la mundanalidad, lo que ofrece este mundo, entonces va a vivir un evangelio que no es el evangelio de Cristo, pero es un evangelio fácil, un evangelio barato, no el evangelio de Cristo. Para comenzar, este evangelio de Cristo cuesta la vida de Él, primeramente. De ahí nosotros nos encontramos con 12 apóstoles, que todos ellos pasan por el suplicio. Si bien el apóstol Juan, escritor del Apocalipsis, nos encontramos con que no tenemos una referencia de su muerte sacrificial, no obstante, antes de todo eso lo echaron en aceite caliente, intentaron matarlo y luego lo fueron a tirar a la isla de Pasmo para que ahí muriese.
Entonces no conocemos ningún apóstol de la palabra, de la Biblia, de los 12 que llamó el Señor. No conocemos uno que haya vivido una vida de placer, como los apóstatas, los apóstoles de hoy. Como los apóstoles de hoy, estos apostolites, ¿verdad? Que han vivido una vida placentera, con aviones, con mansiones, viviendo placenteramente, en banqueteos. Eso sí, que nunca han pasado una tribulación. Pero pregúntele a personas, y me voy a tomar la libertad de mencionar a este siervo de Dios, el pastor Daniel, que lo conozco personalmente, y sé qué espíritu tiene este hombre, y sé qué tipo de pastor es. Pregúntele a él si no le ha tocado sufrir. Ok. Pero él, como muchos otros pastores que amamos el llamado pastoral y amamos las ovejas, y entendemos que en el mundo tendremos aflicciones, que el autor de la vida, el Señor Jesucristo, lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, que nosotros las íbamos a vencer. Es una gran realidad, porque el que está con nosotros, el Espíritu Santo, Él nos ayuda en nuestras debilidades para poder nosotros sobresalir de esas pruebas que nos vienen. Ayer en el discipulado mencionábamos cómo la depresión visita a los hombres de Dios. Y parece ser que hay momentos en que ese personaje llamado depresión asoma su rostro en la vida de un hombre o una mujer de Dios, como consecuencia de todas aquellas tribulaciones que le vienen al creyente que trata de caminar rectamente en el Señor. Por eso dice la palabra que si alguno trata de vivir piamente, rectamente en este mundo, va a padecer persecución. Entonces vamos a dejar claro, no estamos en la gran tribulación, pero estamos en tribulación. La iglesia tiene ya más de 2000 años de estar en tribulación, siendo atribulado, siendo matado su amigo, el pastor Visitación Soto. Que el Señor es el que tiene que dar testimonio de mí, la gloria es de Él, pero he pasado persecuciones de muerte. Persecuciones de muerte he pasado. Comenzando mis misiones en Honduras, estuve a punto de morir. Y así he sido perseguido por brujos, hechiceros. He sido perseguido por espíritus de enfermedad. Y cuántos demonios hay que quieren aplastar a los siervos de Dios, sean pastores o no. Si su cometido o su propósito es pelear la batalla, no solamente a favor de la vida eterna nuestra, pero de la vida eterna de otros. Si esto nosotros nos proponemos, entonces vamos a sufrir persecución. Pero si nosotros no queremos tener como estos que compran un evangelio barato, un evangelio para que los haga ricos, un evangelio que les trae fama, un evangelio para escribir libros y hacerse millonarios, y hasta anuncian dónde hay que comprar los libros allí. Entonces, de esa manera no vamos a padecer persecución. Pero si vivimos piamente, rectamente, obedeciendo al Señor, orando al Señor, viviendo en su presencia, tenemos millones de enemigos, conjuntamente con su jefe, el diablo, el Señor lo reprenda, que quiere aplastarnos a nosotros, que quiere desaparecernos. Mientras hay un grupo de buenos pastores, yo no digo que no, que los escucho, que los veo, y quiero conocer el carácter de ellos, quiero conocer cuál es el cometido de ellos. Por lo que yo le voy a leer ahora, me encuentro con que hay una controversia del polo sur con el polo norte, y el este con el oeste se pelean, se dicen cosas, hay discusiones por la exegética, por el punto y la coma,
olvidándose así de que nosotros somos la sal de la tierra y somos la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre para dejarnos en una tierra que esté en caos, y más en este tiempo que estamos viviendo ahora, que hemos llegado a un momento no de gran tribulación. Seguimos con la tribulación, pero un principio de dolores. Y mientras hay miles y millones de personas que están en droga, en alcohol, que están en hechicería, que están abortando, que están siendo engañados por el enemigo, como son aquellos que se creen hombres, que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. Pero mientras ese conglomerado de personas está a punto de perder su salvación, hay pastores que están discutiendo, y que están discutiendo por doctrina, están discutiendo por puntos que no salvan ni pierden a nadie. Hay personas que los están viendo y están siendo dañadas, porque en vez de ser edificadas son dañadas, porque este camino del evangelio, y lo sabe mi hermano Daniel, no es un camino de competencia, es un camino de unidad, donde nos unimos todos para predicar el evangelio y oramos los unos por los otros para ser guardados, porque hay un enemigo en común que se llama el diablo. El Señor lo reprenda, nos ataca a todos por igual. Esta arma del enemigo de dividirnos hoy en este tiempo es un arma muy peligrosa que él ha usado siempre, de dividir el cuerpo de Cristo, porque de esa manera vamos. Mana Daisy Ortiz, sea usted bienvenida, sierva. De esa manera vamos a perder fuerza nosotros si nos dividimos. Aquí no se trata quién sabe más que otro. Aquí se trata qué estamos haciendo por las almas nosotros en esta hora. Escúcheme en esta hora la palabra que fue escrita en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice de esta manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. Mi tema no es Simón, el brujo. Mi tema es que por causa de esta tribulación que la iglesia comenzó a vivir allá en Jerusalén, donde comenzó a ser esparcida, pero ellos, al cambiarse de lugar, entonces presentaban el evangelio y predicaban a Jesucristo. Escúcheme bien en este día: predicaban a Jesucristo, no predicaban teologías. Yo creo que si hay alguien que tiene que hablar de teología, de escatología y de historia y de todo esto, han sido los apóstoles. Porque ellos estudiaron la Torá, estudiaron el Pentateuco, eran gente que tenían que estar bien preparadas en la palabra del Señor, conociendo los profetas, así como encontramos nosotros a Esteban, el diácono, que fue elegido para servir mesas, por pedido de Pedro y de Juan y los demás apóstoles, que no debían de estar en otra cosa los apóstoles, sino orando y enseñando la palabra de Dios. Y por esa causa pusieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sirviesen las mesas. Y de ahí se levantó este Esteban lleno del Espíritu Santo, siendo un diácono y predicando un mensaje donde toca como 19 libros, más o menos, no estoy tan seguro, pero más o menos eso es lo que toca. Imagínense la capacidad de estos hombres en conocimiento de las escrituras, de los profetas.
Y ahora, mis amados, se levanta uno que sacó un bachillerato en teología, o sacó una licenciatura a distancia, o compró un doctorado, porque eso ha acontecido mucho de hombres de Dios que han comprado doctorados para que les llamen doctor. Conozco un hombre que comenzó muy bien, y no voy a decir su nombre porque él fue compañero mío de batalla y fue discípulo mío. Este hombre comenzó bien predicando el evangelio, llevando el evangelio, y terminó siendo doctor, porque estudió y se hizo doctor, y ahora nadie lo llama el hermano, nadie lo llama el pastor, el evangelista, y no que es el doctor tal. Óigame, ¿en qué tiempo estamos nosotros? Si bien están aconteciendo cosas tremendas como principio de dolores en este momento, como son terremotos, como son catástrofes, tsunamis, incendios por todos lados y grandes nevadas alrededor del mundo, caos y sumando este virus que apareció, una caída de la moneda, quiebra de las naciones, hablando a grosso modo de todo eso, vamos a sumarle que el diablo está atacando la iglesia, dividiéndola. Vemos nosotros como buenos hombres de Dios que tienen que estar predicando el evangelio de Cristo, ganando almas para Cristo, siendo un buen ejemplo para las almas perdidas. Se están dividiendo, se están atacando, están defendiendo tesis que no te van a salvar, porque lo único que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Y si tú estás plantado en el Señor Jesucristo, creyéndole a Él, creyendo en su sacrificio, lo que va a acontecer es que si tú no sabes mucho del arrebatamiento de la iglesia, siempre vas a ser arrebatado. Siempre vas a ser arrebatado, porque tu fe en Cristo te ha salvado. No fe en algo, fe en Jesucristo. Es lo único que salva, fe en Jesucristo. Así que si tú difieres conmigo del punto del arrebatamiento, eso no te hace perder la salvación. Tampoco el Señor va a decir: a ti no te voy a llevar porque tú no crees en el arrebatamiento. Sino que lo que te va a salvar va a ser tu fe en Él. Entonces, debido a lo que está aconteciendo en este tiempo y esta escaramuza que se da a tal grado de que hay personas que lo siguen multitudes. Mire, yo tengo algunos 2 o 3 en este momento, ¿verdad? Pero estos que se insultan, que se dicen cosas, incluso escucho uno que no digo su nombre, pero es de Puerto Rico, que hasta se burla y dice apodos de otros hermanos que se hacen llamar hermanos de sana doctrina. Ese no es el punto que nos confiere a nosotros, sino la unidad del cuerpo de Cristo. Porque si vamos a hablar de tribulación, la iglesia ha vivido en tribulación, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido odiada, la iglesia ha sido matada, muerta, derramada la sangre de los santos. Hemos llegado a un punto donde el mundo, no voy a hablar ahora de creyentes evangélicos, el mundo no quiere a la iglesia, el mundo no quiere la palabra de Dios. Es por eso que usted tiene que guardar una versión que sea un poco antigua de la palabra de Dios, porque están haciendo versiones nuevas y van a hacer versiones tan nuevas que se cotejen, que se puedan cotejar con los sentires de otras personas, como el aborto, como el feminismo, como los afeminados, mujeres y hombres. Van a hacer una Biblia que se ajuste a los deseos del mundo. Mucho cuidado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Este es un requisito número 1 que tenemos nosotros que mantener, que guardar, y es la santidad a Dios, el temor a Dios, para poder escapar de este mundo, porque hay una promesa en la Escritura de que el Señor ha dicho que si somos fieles, Él nos va a librar de la ira venidera. Yo quiero dejar un punto bien plantado, de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación.
Pasará un tiempo de tribulación, pasará la iglesia un tiempo de tribulación, pero antes de que el hombre de pecado llegue a la silla, el Señor va a quitar la iglesia. No vamos a decir, la iglesia no va a entrar al periodo de la gran tribulación en los primeros 42 meses. Esos primeros 42 meses no reina el anticristo, pero ya su ensamblaje está puesto allí, solamente para que aparezca y venga y se siente allí. En los segundos 42 meses que nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis, allí se va a sentar el hombre de perdición. Pero entonces, dice Pablo, pero cuando sea quitado que es el Espíritu Santo, entonces se va a manifestar el inicuo, el hombre de perdición. Es entendible, indiscutible, de que la iglesia será quitada antes de que llegue el día de Jehová, que está destinado para los que han despreciado a Jesucristo, para el anticristo, para el falso profeta y para toda esa gente que menospreció la salvación, como está pasando en el tiempo que estamos viviendo ahora. Pero no vamos a hacer nosotros un refuego, un revolú de discusiones, quién tiene la razón por las teologías, por puntos de vista o criterios, porque algunos están hablando acerca de lo que ellos creen, y esto no es lo que ellos creen, esto es lo que dicen las escrituras que tenemos que creer nosotros. Es por eso que ellos no venían hablando teología a la gente, sino que venían predicando a Jesucristo. Venían echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Esto es muy entendible, de que el cometido de ellos era predicar el evangelio, llevar lo que necesita la persona, desligar a la persona del mundo y de los demonios que tenían, de los espíritus inmundos que tenía la gente. Porque todo aquel que no tiene a Cristo tiene un espíritu inmundo. Eso era lo que los movía a ellos. Aquella persecución lo que hizo fue impulsarlos a ellos a llevar este evangelio a otros lugares. Entonces podemos aprender de esto, que estos hombres que estaban bien preparados en todo, no ocuparon el tiempo para estar discutiendo, y más en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, donde necesitamos el evangelio, necesitamos sanar a los oprimidos, necesitamos echar fuera los espíritus inmundos de los cuerpos, de las vidas. Necesitamos nosotros salvar las almas de aquellos que no han llegado al evangelio todavía. Eso es lo que necesitamos, no estar discutiendo quién tiene la verdad. ¿Cuándo viene Cristo? Bienvenida mi hermana Cecilia Lara. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Y cuándo creo yo que va a ser el arrebatamiento? Eso no me compete, porque el día y la hora nadie la sabe. Solamente lo sabe el Padre Celestial y ahora Jesucristo resucitado. Él dijo que Él no lo sabía como hombre, pero recordemos que como Dios sí. Entonces, no puedo detenerme a estar discutiendo cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Lo que tengo que hacer es llevar a las personas a la fe en el Señor Jesucristo y que entren a la gracia. Gloria a Dios por todo eso. Mientras tanto, tenemos el norte, el sur, el este y el oeste peleándose por quién sabe más. Por quién sabe más exégesis. Quién sabe más teología. Quién sabe más escatología. Y las personas que se han mantenido en todo esto se han secado espiritualmente. Porque lo que más me hace espiritual y lo que más me bendice en la unción del Espíritu Santo es el predicar a Jesucristo. Es llevar el evangelio a los que están esperando una palabra de aliento, de fe, de sanidad para su cuerpo. Es lo que me está pasando ahora, que estoy predicando por las redes, que gente me está llamando. Selvin Munguía, bienvenido mi hermano. Personas me están llamando de otros países, de Sudamérica, de España, y me están diciendo: pastor, ¿podés orar por mí? Y esto es lo que yo busco.
Lo que yo busco es que alguien se salve. Sanar a alguien, echar fuera el espíritu inmundo de alguien. Eso es lo que yo estoy buscando, porque a eso me llamó Cristo. No me llamó a estar discutiendo con otros que yo tengo la razón. Porque yo sí entiendo bien. Me gusta escuchar predicadores, pero tomo lo bueno de ellos. Lo malo no lo tomo. Porque también el hombre se va envaneciendo. El hombre se va envaneciendo, y más si lo está siguiendo mucha gente, porque a la gente le gustan las controversias. Aún hay muchos hermanos en la iglesia que les gusta la controversia, y por eso vemos hermanos como despellejando a otros hermanos por las redes. En vez de edificar la vida de los hermanos, le quitan la piel a otros hermanos. No es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice el apóstol Santiago, que si tú miras a tu hermano cometiendo un pecado, no te vas a reír de él, no te vas a enojar, no vas a comenzar a regañarlo, pero sí lo vas a aconsejar, sí le vas a llamar la atención con amor para restaurarlo. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que realizar en un tiempo tan malo como este. Tenemos que defender el propósito que la iglesia tiene, por el cual fue llamada la iglesia. Es a predicar el evangelio a las personas, es a sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Y si alguien quiere buscarle discusión, mire qué dice usted con su discusión. Sí, nosotros reprendemos a aquellos que son herejes, son apóstatas, porque la apostasía lo que hace es negar la eficacia de la palabra de Dios y volverse a las fábulas. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, que se cuidara de las fábulas, que predicara el evangelio, que enseñara el evangelio. Y aquí miramos nosotros que a través de estas persecuciones, porque estamos hablando acerca de que la iglesia ha pasado una tribulación que nunca ha terminado. La iglesia nunca ha salido de tribulación. Si bien la iglesia es la sal y la iglesia es la luz del mundo, la iglesia también tiene enemigos que la aborrecen, que la odian, y más hoy. Más hoy, que quieren quitar la Biblia, quieren quitar la palabra de Dios. Porque los que predicamos en contra del pecado y le llamamos pan al pan, pan, y al vino, vino, somos mal vistos. La iglesia es un estorbo para el diablo en la tierra. La iglesia ya no cabe en esta tierra, por eso el Señor la va a quitar en su momento. En su momento, y lo único que va a necesitar usted para que el Señor lo quite es fe en el Señor Jesucristo, reconocer que Él es el Señor y que no hay otro nombre en el cual se pueda ser salvo sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Usted será librado de la ira venidera, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que hablar lo que va a edificar a las almas, y lo van a hacer sentirse, se van a sentir bien, seguras de servirle al Señor. ¿Me entiende? Pero si mis amados hermanos me escuchan discutiendo o miran la prédica que yo grabo y encuentran con que yo tengo allí algo otro dique exégetas diciendo yo no creo en el arrebatamiento. Mire, si hay alguien que no cree en el arrebatamiento, es problema de él. Es problema de él si no quiere creer en el arrebatamiento. Yo no lo voy a forzar a creer en el arrebatamiento. Pero no voy a tomar esto como un punto para acarrear atraer más gente a mí, que me siga más gente, porque yo tengo una verborrea tremenda para convencer a las personas. Discúlpeme, si hay algún pastor, si hay algún predicador que no esté de acuerdo conmigo, no se tome tiempo para discutir conmigo, porque yo no tengo tiempo para discutir con usted. Yo necesito mi tiempo para sanar las personas, para predicar este evangelio.
En el recorrido de la iglesia, durante la iglesia ha sufrido persecuciones, pobrezas, escaseces, limitaciones. Eso ha pasado. Si no se ha leído el capítulo 11 de Hebreos, se lo recomiendo que lo lea y se dará cuenta que la iglesia que trajo el evangelio que nosotros estamos ahora disfrutando, costó pobrezas en ellos, limitaciones en ellos, hambres, persecuciones, desnudeces, pero nunca negaron su fe. No fue un pueblo que servía al Señor por intereses físicos, sino una iglesia que amaba al Señor Jesucristo. Estoy hablando de la iglesia que ya están sus cuerpos enterrados en el polvo. Estoy hablando de aquella iglesia que está esperando resurrección. No estoy hablando de nosotros que estamos con vida. Porque si nosotros que estamos con vida no aceptamos la persecución, el menosprecio de este mundo hacia nosotros, porque si a Jesús lo aborrecieron, a nosotros nos van a aborrecer también. Si al árbol verde llamaron, no quiero decir ese nombre porque no vale la pena, a nosotros también nos van a aborrecer y van a decir que tenemos demonio, como lo dijeron del Señor. Mientras esto ocurre y nosotros como creyentes vamos sufriendo por esta tierra, vamos llevando el evangelio de la paz, vamos llevando la esperanza de que todo aquel que se llegue al Señor será salvo. Y le leo, porque aquí el texto que leí dice que llevaban enfermos, llevaban endemoniados, pero también apareció un brujo. Y ese brujo alcanzó salvación también. Se arrepintió de sus malabares. Entonces, estamos viendo nosotros cómo a través de las persecuciones, la iglesia llevó a todas las áreas una esperanza. Porque el evangelio es para todos, menos para el diablo. Eso que quede bien claro. El evangelio es para el homosexual, para la lesbiana, para el borracho, para el incrédulo, porque el incrédulo al fin, acuérdese de Tomás, era un apóstol, pero hasta no ver, no creer. Entonces el evangelio es para todos los pecadores que se arrepientan. Eso sí, ese es el requisito, que se arrepientan, que reciban al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces iban alcanzando todo tipo de personas, todo tipo de necesidad, iban cubriendo con el evangelio. Que es mi tema del día de hoy, que estos que del norte y del sur, del este y del oeste, que se están peleando por quién sabe más. Gloria a Dios. Angela Webb, welcome my sister. God bless you. We meet you, all my family. Estos que están peleándose del norte, el sur, el este y el oeste por quién sabe más, mientras tanto las almas perecen. Mientras tanto, hay personas que están enfermas que necesitan la oración de nosotros para sanidad, para liberación. Esto es lo que nos tiene que ocupar el día de hoy a nosotros. El llevar la bendita palabra a todo aquel que la necesita. Como dice la palabra, al judío primeramente y al griego después. No estar perdiendo el tiempo discutiendo que si el Señor viene antes, arrebatar a su pueblo antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. No, si usted tiene fe, el Señor lo va a quitar. Antes del día de la ira de Dios, lo va a quitar de la tierra. Gloria a Dios. Glory to God. Me dice mi hermana Angela Webb. Hi, Pastor. And I miss you too. All right. God bless you, sister. We love you too. All my sister, my brother from Living Gospel Church from West Monroe, Louisiana. 700 Montgomery in Louisiana. There is one wonderful church. The Holy Ghost is moved.
en West Monroe, Louisiana, en Living Gospel Church. I invite somebody want to go to West Monroe, because we have some people over there. They watch our videos. Ok, tratando de hablar un poco de inglés con hermana Ángela. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de 1 Corintios. Así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Oiga eso. El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, el que fue arrebatado al cielo, al que se le mostró todas estas maravillas que Dios tiene para nosotros. Este hombre que el Señor Jesucristo le enseñó el Evangelio y tuvo un encuentro con él, no se detuvo a estar peleando por doctrinas o por puntos de vista de esto y lo otro, a entrar en controversias. No, él se propuso no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Escúcheme bien. ¿Qué es lo que va a salvar a la gente? Jesucristo. ¿Qué necesita la gente saber? Que Jesucristo fue crucificado, que murió, que dio su vida por todos nosotros. Esa es la labor que nos compete a nosotros, enseñarle a la gente. A Jesucristo, el que salva. Porque no hay otro nombre, dice la palabra del Señor. That is only one name, Jesus. Jesus Christ. There is only one name. It's Jesus Christ. Because the salvation comes from Jesus. Because Jesus Christ, He died. He paid with the life. He paid with the blood. He died on the cross. Hallelujah. Hallelujah. If you believe in Jesus, you have everything, everlasting life. Right? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Entonces el apóstol Pablo no se da la tarea. Al contrario, previene a Timoteo y le dice que no se envuelva en fábulas, ni en discusiones de viejas, así le llama, ni en cuentos de viejas, sino del Evangelio. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría. Óigame eso. Es lo que se está dando hoy en las redes a través de estos hombres que están con humana sabiduría porque ellos saben todo a cabalidad y otros no saben nada, sin saber que lo están filtrando en algún lugar. Escúcheme bien, yo no quiero ser el ridículo de nadie o que me comiencen a filtrar, que hay quienes saben de que yo dije algo malo. Perdóneme. Le pido perdón si yo he dicho algo fuera del contexto de la palabra. Dice, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es, porque el Evangelio no consiste en palabrerías, sino que el Evangelio es power of God. The gospel is power of God. Because God is mighty God. Dios es Dios de poder. El Evangelio es un Evangelio de poder que sana, que salva, que rescata al perdido. No sé si me está entendiendo en esta hora. Por eso que estos hombres que están discutiendo, quién sabe más que el otro, y que se tiran, que están en guerras,
no tienen con qué responder porque no tienen poder, están secos, están vacíos. Porque lo único que puede traer poder al creyente es la predicación de Cristo Jesús. You know? You want the power of God, you need preach Jesus Christ. Necesitamos predicar a Jesucristo si queremos poder de Dios. Si queremos una manifestación del Espíritu Santo, tenemos que predicar el Evangelio. No discusiones, porque eso es lo que el diablo quiere. Que los hombres de Dios estén discutiendo, que se dividan mientras Él está destruyendo a la humanidad. Que Cristo viene pronto, viene pronto. Esa es una realidad que no podemos nosotros esconder. Cristo viene pronto. Jesus is coming soon. Everybody know that. Todos saben eso, que Cristo viene pronto. ¿Ah? Pero debemos de ocupar el tiempo que tenemos en predicar el Evangelio, en sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, en mostrarle a un mundo que nos amamos. Así como Sister Angela Webb, we love, right? She don't understand Spanish, and I don't speak perfect English, but we love. Why? Because Jesus loved us, right? Cristo nos amó de pura gracia. Escúcheme bien. Por eso nos amamos. Nos amamos. Estamos unidos. We join. En perfect love. Estamos unidos en el perfecto amor de Cristo. Por eso es que nuestro evangelio es un evangelio de poder. Nosotros no venimos. Yo no vengo a exhibirme aquí como el mejor orador. Yo vengo a presentar el evangelio de la paz. Quizás hay una alma que escucha esta palabra y se va a salvar porque va a creer en el Señor Jesucristo. Mientras yo les digo a esos predicadores, a esos pastores que saben mucha escatología, a tal grado que se están quemando. Pero no se están quemando del fuego del Espíritu Santo, sino que se están quemando que ya la gente está harta, está aburrida de escuchar las discusiones de ellos. De quién tiene la verdad. El evangelio del reino no es para ofender a los demás, como hace este muchacho de Puerto Rico, que no quiero decir su nombre, pero que ofende a otros hermanos solamente porque se hacen llamar sana doctrina. Déjeme decirle algo. Si usted es un evangélico o evangélica y le gusta usar su falda hasta los tobillos, úsela, pero cree en Cristo. Si usted le gusta decir que es de sana doctrina porque usted vive en santidad, perfecto, eso. Pero nunca jamás yo me voy a dividir de aquellos que creen en el Señor Jesucristo, sino que nos vamos a unir más cada día, orando por un mundo que se está perdiendo. Yes, because a lot of people is missing in the world. A lot of people in droga, a lot of people in alcohol, a lot of people, the family is broken, abort. There's a lot of problems around the world. But Jesus is the answer. Jesus is the answer for this world. For every people. Cristo es la respuesta para cada uno de aquellos que tienen un problema. Cristo es la respuesta. La fe en el Señor Jesucristo es la que va a salvar a las personas. No la teología. Al final la iglesia va a ser arrebatada. El día de Cristo, el día del Señor.
cuando el Señor así lo decida. Pero porque un hermano no esté de acuerdo conmigo, no quiere decir que se va a perder. No, si ese hermano tiene la fe en el Señor, ese hermano va a ser arrebatado, va a ser quitado antes de que vengan las 42 semanas que va a gobernar el anticristo. Van a ser 42 semanas de gran tribulación. Gran tribulación donde Dios va a pagar a este mundo su maldad. Ya que no quisieron creer a la verdad, pues entonces el Señor los va a entregar a doctrinas de error, como está pasando hoy en día. ¿Cuánta gente está en doctrinas de error? ¿Cuánta gente está mal? ¿Cuánta gente no quiere creer en Jesucristo? ¿Cuánto no quieren al Hijo de Dios? ¿Cuánto les gusta caminar en pecado? ¿Cuántos no quieren venir a la santidad de Cristo Jesús? Son multitudes. El mundo está caminando de esa manera. Pronto viene el Señor a dar la paga a cada uno de aquellos que han menospreciado. Y estoy seguro que estos pastores deben de pedir perdón. El uno al otro y todos aquellos, porque no son pocos. No son pocos. Así como los apóstatas, estos llamados apóstoles, profetas, que han engañado multitudes, deben de arrepentirse. Así también aquellos que están en controversias por puntos de vista. Porque nunca las escrituras fueron escritas para que los hombres se pongan a discutir ni a pelear por nada. Porque su interpretación no es privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Yo antes tengo Gransey. ¿Entiende lo que estoy diciendo en esta hora? Aleluya. Gloria a Dios. Lindo tema que escogí para el día de hoy. Por eso esperé todo el día, esperando la respuesta, pensando, meditando. ¿Qué yo puedo traer? Quizás uno de ellos escuche mi prédica y se arrepiente de no estar predicando el Evangelio, ni ser ejemplo. Y ser ejemplo para mucha gente que necesita el día de hoy. Como hay gente muy enferma, que necesitan sanidad. Como hay gente pasando muchos problemas. Mire, ahí tiene el chat de Junior Visitación. Tiene el chat de Visitación Soto Ministry. Tiene también el chat de YouTube, Visitación Soto Ministry. Apunte su nombre. Y si quiere que por teléfono lo llamemos o usted nos llama por el Messenger, podemos orar por usted. Porque ese es nuestro trabajo. Y este trabajo es el más importante a que Dios nos ha llamado. Es a la predicación del Evangelio. Yo quiero que te unas conmigo en el proyecto de predicar el Evangelio. Preach the gospel around the world. Unámonos para predicar ese Evangelio. Unámonos. Porque la iglesia siempre ha vivido en tribulación. No en gran tribulación, pero sí la iglesia ha vivido en tribulación. Y a veces ha parecido una gran tribulación porque mataron muchos hermanos de la iglesia y siguen muriendo misioneros. Siguen quemando iglesias. Y para sumarle ahora hay leyes contrarias a la palabra de Dios y quieren quitarnos la Biblia. Entonces tenemos que pelear, tenemos que luchar de rodillas, unidos por el Evangelio, por una causa justa de llevar las personas al reino de los cielos, mientras hay quienes están perdiendo su tiempo precioso peleándose por puntos de vista que ni le salvan ni lo echan a perder. Hay otros enseñando a judaizar. Hay otros que se dicen que tienen que circuncidarse. Mientras tanto, las almas se están perdiendo. Hermanos, prediquemos el Evangelio. No perdamos el tiempo en charlas que son una locura, que son una tontera. Honremos esta palabra uniéndonos para la predicación del Evangelio. En este día, en this day, God bless you. God bless you.
Remember, this is the day for salvation. This is the day for believing Jesus. This is the moment. You know, not tomorrow, today. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor quiere salvar tu alma, salvar tu vida del infierno. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y no pierdas el tiempo escuchando a los que discuten por puntos de vista o quienes quieren saber más que otros. Yo te deseo lo mejor. Yo deseo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz. Peace. Ponga paz en tu vida. Te dé fuerza el Señor, te sane en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por los enfermos. Oro por aquel que tiene una necesidad en esta hora. Peleo la batalla por mi hermano. Me uno con él. Y deseo que seas sano. Deseo que tengas prosperidad. Que seas bendecido. Que seas bendecida. Porque esa es la voluntad del Dios del cielo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor te bendiga. Recuerda, comparte este mensaje con otros. No te quedes sin compartirlo. Compártelo con otros. Esta palabra la necesita alguien por ahí. Sister Angela, I see you soon in Living Gospel Church in 700 Montgomery. I see you over there very soon. I want to see my family there because Living Gospel Church in West Monroe, Louisiana. Yes, around United States of America, but Living Gospel Church, 700 Montgomery Street in West Monroe, Louisiana. I love the church. I love the pastor. I love the bishop. I love my sister. I love my brother. All the family there. God bless you. God bless you. We love you. We love you. We love you. Right? Thank you. Gracias, hermanos, por este momento. Te doy gracias. Nos vamos a ver en el próximo mensaje. Amén, amén, amén.